Disculpa. Entonces, buenos días a todos y todas. Les damos la cordial bienvenida a la sesión del Seminario Permanente Migración, Género y Derechos Humanos, Tendencias Globales e Impactos Locales, realizada en marco del proyecto 232, la protección jurídica de las niñas, adolescentes y mujeres migrantes en la frontera sur de México. Les informamos que estamos grabando la sesión para luego alojarla en la página del proyecto. Muchas gracias a nuestras y nuestros colegas del instituto y también a los estudiantes que nos acompañan hoy. Por favor, enciendan sus cámaras y recordamos que ustedes pueden escribir sus preguntas y comentarios en el chat. Estas serán leídas y respondidas al final de la presentación. Al final de la presentación también van a tener la oportunidad de hacer preguntas vía el micrófono. Hoy nos acompaña la doctora Marta Luz Rojas Wisner con su presentación titulada ¿A qué nos referimos con la feminización de la migración? La presencia de mujeres migrantes en México. Muchas gracias por su presencia, doctora, por su tiempo, y voy a leer su semblanza. Marta Luz Rojas Wisner es doctora en Ciencias Sociales con especialidad en Sociología por el Colegio de México. Es investigadora titular del Colegio de la Frontera Sur, Unidad San Cristóbal de las Casas, como integrante del grupo académico Estudios en Migración y Procesos Transfronterizos del Departamento de Sociedad y Cultura. Sus líneas de investigación son movilidades fronterizas y transfronterizas, con énfasis en la participación de mujeres. También, también vulnerabilidades y exclusión social de migrantes en contextos fronterizos. Condiciones de vida y de trabajo en procesos migratorios. Derecho a la movilidad y la migración. La doctora es autora de gran cantidad de los textos académicos en estos temas y escribe como en español, tanto en inglés. La doctora Marta Luz Rojas Wisner es integrante de la Sociedad Mexicana de Demografía y también de la Asociación Latinoamericana de Población. También es integrante patronato de Sin Fronteras y del Consejo Directivo del Instituto para las Mujeres en la Migración, las organizaciones muy destacadas en el área de investigación y protección de los derechos de las personas migrantes. Otra vez agradecemos la presencia de la doctora y le damos el uso del micrófono. Por favor, adelante. Sí, hola, buenos días. Gracias a todos y a todas. Gracias a Larisa, gracias al Seminario Permanente por invitarme a compartir algunas reflexiones sobre este tema que les quiero presentar hoy, que es el de la feminización de las migraciones. Bueno, quiero como ponerles un poquito en antecedentes por qué estoy presentándoles este tema. En realidad, desde hace algún tiempo, bueno, yo soy de espacio formación, socióloga, y después estudié una maestría en demografía, hice una especialidad en estadística, y bueno, entonces como que tengo un diálogo mucho con los datos cuantitativos, ¿no? Pero, bueno, a lo largo de la práctica, bueno, y uno hace una remembranza en realidad desde cuando uno empezó una licenciatura, y bueno, y hay aspectos que sin duda me han preocupado, que tienen que ver con los significados, con lo que ahora se llama de manera muy general las subjetividades, ¿no? Entonces, hace, digamos, en los últimos años, con la afluencia de un mayor número de personas migrantes en México,
me ha llamado mucho la atención que muchos y muchas hablan de el 2014 como un año en el que hubo un proceso inédito de llegada de migrantes, pero sobre todo de un creciente número de deportaciones en México. eh, y entonces, bueno, yo utilizo, estoy empezando a escribir un artículo de divulgación sobre esto y estoy escribiendo un capítulo de libro sobre este tema, que ya había escrito algo en un libro de hace algún tiempo que se llama una compilación que hicimos con Esperanza Cuñón sobre género y migración, en el que en la introducción hago una reflexión sobre la participación de las mujeres en los procesos migratorios. Y ahí ya nos planteamos la pregunta de ¿a qué es lo que nos estamos refiriendo como feminización? Y bueno, en esta parte introductoria, continúo con esa parte introductoria para conectar con este tema de la feminización. Eh, Así como se ha hablado de que hay procesos inéditos, ¿no? Nosotros solemos escuchar esa palabra de, no, pues estamos viviendo un proceso inédito de las migraciones, ¿no? Estamos viviendo un proceso de que hay una afluencia creciente de mujeres. Y entonces, como yo he manejado los datos, digo, bueno, eso no es así. O sea, no es que de repente nos dimos cuenta de la presencia de las mujeres, eh, o más bien sí, de repente nos dimos cuenta de la presencia de las mujeres, pero la presencia de las mujeres y de los niños y las niñas, y también de los hombres, por supuesto, tiene una historia de muy larga data. Pero el que nos focalicemos sobre las mujeres no quiere decir que la participación y la presencia de los hombres no sea importante. Aquí lo importante es que queremos destacar una presencia que ha sido invisibilizada y que cuando uno comienza a estudiar los datos y a revisar las estadísticas, pues uno se da cuenta que, más bien que hay mucha información sobre la presencia de las mujeres. Entonces, bueno, por ahí va mi presentación. Primero, se ha dicho recientemente que la presencia de las mujeres es algo inédito. Tenemos más de 100 países que están solicitando refugio y entonces eso es inédito en el país. Digamos, eso fue lo que me llevó un poco a hablar de que, pues no, tanto es así. El primero, entonces yo cuestiono, lo he cuestionado en algunos trabajos, que no es inédito que haya habido un crecimiento, un número elevado de deportaciones en el 2015 en particular, fines de 2014, 2015, sobre todo en 2015, cuando se produjeron alrededor de 120.000 deportaciones. Pues no, en el año 1990 también se produjo un número similar de deportaciones en la época de Salinas de Gortari, cuando ya había una preocupación del gobierno muy mediada por una preocupación de Estados Unidos sobre una presencia centroamericana de la que no se hablaba, pero que ahí estaba presente. Y la evidencia más clara era que se deportaban. En el sexenio de Salinas de Gortari se realizaron casi 700.000 deportaciones. De ese entonces acá llevamos casi 4 millones de deportaciones. Y en ese número grande de deportaciones, que no de personas, puede ser que inclusive tengamos un mayor número si no podemos sumar, porque hay personas que pueden intentarlo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 veces, y eso está documentado, hasta que finalmente llegan, perecen en el camino o deciden ya no seguir migrando, intentando migrar. Entonces, bueno, ¿qué pasa con las mujeres allí? Bueno, entonces para entrar un poco en el tema, eso es como el preámbulo, pues uno puede indagar en las estadísticas desagregadas por sexo estas presencias, estas diferenciaciones, ¿no?
y no solamente a, digamos, la presencia por sexo, que es lo primero que uno identifica cuando uno hace una distinción, porque las estadísticas no nos están diciendo que en realidad no estamos aplicando una perspectiva de género, sino que la perspectiva de género la analizamos cuando nos preguntamos, ¿y qué pasa ahí con ese número de personas? ¿Quiénes son? ¿De dónde vienen? ¿Por qué vienen? ¿En qué situaciones llegan? ¿Cuáles son las condiciones? ¿Qué relaciones de poder hay? ¿Qué desigualdades hubo? Etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, y bueno, y también esto nos lo podemos preguntar con relación a las edades. Y entonces cuando nosotros analizamos el caso de las niñas, perdón, de las mujeres, nos encontramos que hay una proporción importante, cada vez creciente, más creciente de niñas. Más a rato les voy a presentar algunos datos y desafortunadamente no alcancé a hacer la desagregación para las niñas, porque para algunos datos, en particular de las detenciones y deportaciones, no contamos con números, con cifras en México antes de 2007. En 2007 fue el año en que se hizo la desagregación por niños y niñas, perdón, por menores de 18 años, y entonces dentro de los menores de 18 años se hizo la distinción entre los menores de 12 años y los entre 12 y 17 años. Y ya se empezó a trabajar con la desagregación por este sexo, en particular desde 2011. Para las estadísticas federales, la desagregación por sexo la tenemos a partir de 2011. Pero eso no quiere decir que no se desagreguen las estadísticas, sí se desagregan. Y es nuestra obligación, digamos, como académicos, si queremos ver y escudriñar un poco más allá, demandar la información, demandar los datos desagregados por sexo. Y eso, nosotros cuando llegamos al Colegio de la Frontera Sur en la década del 2000, hicimos eso con la Delegación Regional del Instituto Nacional de Migración, la Delegación Regional de Chiapas, y entonces nosotros, o por lo menos yo, por decirlo de alguna manera, porque ya que Hugo, que trabajaba conmigo, ya no trabaja, y entonces tenemos los datos, y quiero decir, tenemos porque eso es de todos, tenemos los datos desagregados por sexo para esa década del 2000, que nos permite entender y que nos permite ver esas presencias de mujeres de distintos países, al menos de 40 países que llegaban a México en ese entonces, ¿no? Ahora ya son más, ya se duplicó. Pero bueno, ¿cuándo es que empieza a haber una preocupación por la participación de las mujeres? Seguramente quienes han participado, los y las estudiantes, pues han oído en alguno de estos seminarios, en alguna de sus clases, que la preocupación por el estudio de la participación de las mujeres era algo secundario, no era relevante en la agenda de investigación. Y, y comenzó a ser relevante en realidad por distintas circunstancias económicas a nivel mundial, que hacen que las mujeres comiencen a participar más en el trabajo en los mercados laborales. Aquí en México, por ejemplo, tenemos los trabajos de Brígida García, eh, de Orlandina Oliveira, bueno, y digamos, hay toda una escuela que trabajaron con ellas, pero en particular de ellas sobre cómo en la década de los 80, después de la llamada década perdida para la América Latina en términos económicos, de distintas y recurrentes crisis económicas, las mujeres, en particular las mujeres con hijos, comenzaron a insertarse en el mercado laboral de manera, o se visibilizaron en el mercado laboral, y fue creciente su número, a pesar de que tenían niños, porque esa era una limitante. Entonces, pues hay todo un tema con relación a esa participación. Pero esa presencia se había producido desde los 60 a nivel mundial, y de manera más creciente se empezó entonces, Saskia Sassen habla un poco de esos procesos, también Stephen Castells y Miller hablan de ese proceso, de cómo se va haciendo,
cómo se va revelando la presencia y la preocupación y la ocupación de preguntarse por qué las mujeres están participando en el mercado internacional y en qué nichos de trabajo. Y fundamentalmente, pues una parte, una proporción notoria eran personas que iban al sector de los cuidados. Bueno, esto tiene una historia más larga que no la podría abarcar acá, pero que seguramente la verán en alguna de sus clases, que tiene que ver con el proceso de posguerra, con las mujeres norteamericanas y europeas que se insertan en el trabajo, en el mercado laboral y requieren de otras mujeres para que ayuden, y eso, digamos, hace muy recientemente la literatura se comenzó a hablar de la cadena global de cuidados y hay unas que no son cadenas necesariamente, pero que sí demandan fuerza laboral. Este, digo, la cadena es un concepto que se utiliza cuando una mujer se inserta en el mercado laboral y necesita que otra mujer se inserte en ese mercado laboral donde ella requiere que haya cuidados para su familia, para sus padres, ancianos, para los enfermos, qué sé yo. Y esa mujer ecuatoriana, colombiana, mexicana, etcétera, etcétera, finlandés, perdón, filipina, fueron a trabajar a otro país. Entonces, ¿cómo eso impacta, digamos, a nivel local? Respecto a quién se hace cargo de los cuidados, que no es siempre el Estado, ¿no? Y más bien, no es el Estado, son las familias, etcétera, etcétera. Entonces, eso tiene una serie de implicaciones. Y entonces, eso comenzó a ser estudiado. Y entonces comenzó, aquí en México ya teníamos algunos primeros trabajos sobre la participación de las mujeres, sobre todo del Colegio Michoacán. Gay Mumer ha sido una persona que ha trabajado mucho sobre ese proceso, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, ah, pero no solamente se comenzó a hablar de la feminización de las migraciones, sino que entonces se comenzó a hablar, y quizás fue primero eso, la feminización de la migración laboral, ¿sí? Y al mismo tiempo de la feminización de la supervivencia, ¿sí? Entonces, son tres conceptos que van ligados: migración de la supervivencia, la migración, la feminización de la supervivencia, la feminización de la migración laboral, y en general ahora hablamos de la feminización de las migraciones. Y entonces, eh, una mexicana, bueno, nacida mexicana de padres, si no estoy mal, noruegos, siempre no recuerdo exactamente quiénes son sus padres, Anja Slotnick, demógrafa del Colegio de México, ocupa un cargo como directora del Departamento de Población de la Dirección de Estudios Sociales, Económicos y Sociales de Naciones Unidas, y dice: agarremos los censos y desagreguemos, publiquemos las estadísticas por sexo. Y eso marcó un parteaguas en el estudio, en el conocimiento cuantitativo de la presencia de la migración. Entonces, por eso es que actualmente tenemos desagregadas las estadísticas desde 1960, y podríamos hacerlo desde antes. De hecho, se han hecho por ahí unos ejercicios en el cual entonces podemos evidenciar cuál es la participación de las mujeres en las llamadas migraciones internacionales, y ahora hago una aclaración sobre por qué las llamadas migraciones internacionales. Entonces, bueno, con ese preámbulo voy a pasar al PowerPoint, a la presentación. Ya lo están viendo, ¿verdad? Sí, se ve bien. Sí, perdón, un momento. Voy a atender ahorita, estoy en la conferencia. Ya, ¿es Alejandra? Ay, Cristina.
Oh, sí, por favor, ayúdame con eso, ¿sí? Perdón, gracias, sí. Perdón, es que tengo un postdoctorante que va a un consulado, a hacer un cambio de condición migratoria y lo detuvieron. Pero bueno, lo detuvo migración para hablar del tema de migración. Ya. Ah, entonces, bueno, voy a hablar sobre a qué nos estamos refiriendo con la feminización de las migraciones y lo voy a hacer un poco con las estadísticas y nada más. Aquí me voy a ir rápido, no me voy a detener porque si no, nos vamos a llevar mucho tiempo. En esto me va a tardar unos 15 minutos, muy rápido. Lo que quiero hacer aquí en esta parte es mostrarles que lo que vemos con las estadísticas, ¿no? Y en particular lo que vemos con las estadísticas de las mujeres en el mundo que residen en un país distinto al de su nacimiento. Cuando nosotros vemos que se dice, es que en el mundo hay 281 millones de migrantes internacionales, entonces están haciendo referencia a esta población. Es decir, a población que nacimos en un país distinto al que vivimos. ¿Sí? Yo soy nacida colombiana y vivo hace 30 y tantos años acá, entonces estoy en estas estadísticas de la migración internacional captadas por el censo. Ese es un concepto demográfico que es restringido, digamos, para poder analizar desde el punto de vista del paradigma de las movilidades y que solamente nos sirve para entonces entender el movimiento de personas que capta el censo, tengan documentos o no, que capta el censo de población y y entonces nos permite identificar dónde están esas mujeres que ya no viven en el país en el que nacieron. Otro elemento importante es que este dato nos habla, en estadística, en demografía utilizamos un concepto que puede sonar un poco duro, ¿no? Pero que se llaman sobrevivientes. Es decir, hay personas que han migrado, se han ido para otro lugar y no aparecen en estas estadísticas porque ya llegaron a la tercera edad, fallecieron, se enfermaron, fallecieron, y no regresaron a su país o su cuerpo pudo haber regresado a su país, pero eso no se registra como un retorno. Entonces esas personas ya entre un censo y otro, si eso pasó, ya no figuran acá. Pero es posible que hayan figurado entre el 2000 y el 2010, por poner un ejemplo, pero entre el 2010 y el 2020 no, que fallecieron, es decir. Y entonces esa es una estadística que se va moviendo, salen, entran, salen, entras. En este periodo que captaron el censo en 2010 y en 2020 pudo suceder muchas cosas. Entonces esos distintos procesos son los que tenemos que analizar para entender estas estadísticas. ¿Por qué cambiaron? ¿Qué hicieron que cambiaran? Porque nosotros vemos, sí, pareciera que fue una evolución. Ahorita lo vamos a ver. Entonces, en este momento, tengo que situarlo con relación a la población mundial, ¿no? La población mundial en 1970 era de 84 millones de personas, perdón, los migrantes internacionales, la población de migrantes o de personas que vivían en un país distinto a su nacimiento. Y ojo, no estoy hablando de personas extranjeras, estoy hablando de personas que nacieron en un país y viven en otro. Y en ese proceso se pudieron haber naturalizado, se pudieron haber nacionalizado, que son dos procesos distintos, seguramente en institutos de investigaciones jurídicas está más claro, porque para los que no nacimos en México y no naturalizamos, se habla de un proceso de naturalización, pero para los y no tenemos ningún vínculo por ascendencia, no somos hijos de mexicanos, pero cuando son hijos de mexicanos que nacieron en Estados Unidos y regresan al país o no regresan no necesariamente, pero van y hacen un trámite de reconocimiento, se habla de reconocimiento de nacionalidad. No, son nacionalizados, no son naturalizados, ¿sí? Entonces, bueno, en el año 1970 habían 84 millones de personas nacidas en un país que vivían en otro, que representaban el 2.3%. Y yo pongo una nota de advertencia porque
En ese entonces, pues nada más se captaban 135 países. Ahora ya hablamos de 232 países y tenemos en el año 2020 280 millones de personas, es decir, eh, eh, se ha más que duplicado, se ha triplicado y casi cuatruplicado ese número. Pero en el proceso han habido muchas situaciones, ¿no? Un ejemplo muy claro es que entre 1990, entre 1985 y 1990, podríamos decir, pues hubo una reclasificación. Es decir, hay personas que no se mueven, pero la frontera los cruza. Y entonces quedan tomados como migrantes internacionales. El más claro ejemplo es la disolución de los países de la Unión de Repúblicas Socialistas, ¿no? Cuando se desmembró, entonces ya en Rusia es un país, otro país y otro país, los distintos países en los que están compuestos, y esos ya se convirtieron en inmigrantes internacionales, esos ya necesitan un documento para entrar a Rusia, donde antes no lo necesitaban, ¿sí? Porque ya tiene otra delimitación territorial, administrativa territorial de Estado-Nación. Entonces, bueno, eso es un poco. Pero de esas, bueno, eso es un poco la tendencia, ¿no? La tendencia es cómo se mueve, ¿no? Hacia dónde van, ¿no? Es ese número. Y pues si uno lo vemos en términos de volumen, pues sí es un número importante de personas, es un número importante de personas. Y el porcentaje, cuando dicen, solo es el 3,6% de la población. No, no, cuando uno relativiza a veces comete esos errores, decir, no representas en el 3,2, pero ¿cuántos son esas personas? Son 280 millones de personas y de esas 280 millones de personas, pues resulta que para el año 2020 están distintas escalas, entonces no se pueden comparar la línea de arriba con la de abajo, ¿sí? La de abajo se lee con la escala de la derecha. Entonces, por ejemplo, en 2020, ustedes ven, entre 1990 y 2020, el porcentaje de mujeres y de hombres, con excepción pareciera que es que la escala como que hace parecer que la diferencia es muy grande. No son tan grandes las diferencias, ¿no? Por ejemplo, en 1970 teníamos que el 51% de las personas eran hombres, de esos migrantes internacionales, y el 49% eran mujeres. Y en 2020, pues es el 52% y el 48%, ¿no? Por aproximación. Entonces, uno dice, bueno, ¿qué tanto es tantito? Si en realidad, si nosotros vemos esto, en realidad podemos hablar de una feminización de las migraciones. ¿Podríamos decir con esto? No, porque hay un mayor número, una proporción más alta de hombres. Entonces, ¿es correcto decir eso? Entonces, cuando lo vemos en términos numéricos, decimos, ¿cuánto representa 52 millones de hombres? De 52% de los millones de hombres. ¿Y cuánto representa 40? Vamos a poner que son 50 y 50. Pues son 140 millones de personas, y 140 millones de personas, que es más del doble, mucho más de lo que teníamos en la década de los 70, ¿sí? Que más o menos también eran el 50%, que eran 44 millones de personas o 42 millones de personas contra las 140 millones de personas que tenemos ahora, 100 millones de hombres, 100 millones de... Entonces deberíamos hablar en estricto sentido de un proceso de feminización y de un proceso de masculinización, si es que queremos verlo como proceso de la mayor presencia. Tanto el número de hombres como el número de mujeres ha aumentado. Entonces, ¿a qué es lo que llamamos feminización? No es una cuestión meramente estadística, porque pareciera que se le da mucho énfasis a eso, no. Pues como muchos de ustedes ya lo saben y lo enseñan y lo aprenden para quienes son estudiantes, pues hay otras razones por las cuales hablamos de las feminizaciones. Pero esos porcentajes que son el resumen de lo que pasa a nivel mundial se comportan de manera diferente a nivel por regiones, ¿no? Entonces, pues si nosotros vemos por acá, hay regiones donde hay una mayor proporción de mujeres que nacieron en otro país y que residen, por ejemplo, en Europa, que es un poco más del 50%,
en Oceanía, que es un poco, pero hay otras donde residen más hombres, por ejemplo, en Asia, ¿no? El 41%. Y todo esto tiene, eso nada más es para 2020, pero hay otros momentos en los que la presencia de las mujeres en algunos lugares es muy notoria, muy notoria. Entonces, bueno, y si nosotros lo analizamos para, por ejemplo, para Chiapas, nosotros nos vamos a encontrar en Chiapas que hay muchos municipios donde el porcentaje de mujeres que nacieron en un lugar distinto, pero que viven en ese municipio, es mayor al 50%, mucho mayor al 50%. Tiene eso que ver con una historia también de la población, de por qué se mueren más los hombres, las mujeres en qué condiciones viven, etcétera, etcétera. Y eso entonces nos permite hablar inclusive de que hay municipios de mujeres, ¿no? Digamos, es metafórico, por supuesto, porque también hay hombres, pero la mayor presencia está ahí. Bueno, esto es un poco cómo se comporta para el año 2020 esa distribución de hombres y mujeres por edades. Hay más hombres en ciertas edades, pero, por ejemplo, las mujeres adultas mayores tienen un mayor porcentaje que los hombres adultos mayores en esta mirada mundial de lo que sucede. Y bueno, ¿qué pasa en México de manera muy rápido? Las mujeres residentes en México que nacieron en otro país. Pues bueno, según el censo de 2020, y también ustedes van a encontrar ligeras diferencias dependiendo de quién es la fuente, ¿no? Depende de quién hizo el cálculo. Pero en términos generales, aunque haya diferencias de 1,000, 2,000, 3,000, 4,000 personas, el porcentaje no varía, no varía. Eso pasa con los grandes números, no varía. Entonces, en México tenemos que de las personas inmigrantes, así se les llama, establecidas en el país, pues tienen el porcentaje es casi el 50%, casi somos 50-50, ¿no? Pero hay diferencias por países, si lo vemos en el total, ¿no? Entonces, por ejemplo, podemos encontrar que hay países cuyo porcentaje de mujeres es mucho más alto, como por ejemplo está sucediendo con las venezolanas o con, con las colombianas, están llegando más hombres recientemente. En este cuadro, que es una estimación de las Naciones Unidas y que lo publica la Unidad de Política Migratoria, Registro de Identidad de Personas, que es quien sistematiza los datos de migración en México, junto con el CONAPO. Aquí se presenta algo inédito en nuestro país. Por primera vez, en más de un siglo, en más de un siglo, casi siglo y medio, un país distinto a Estados Unidos y Guatemala, o un país distinto a Guatemala, ocupa el segundo lugar en las estadísticas. Por primera vez, siempre por proximidad, el país vecino es el que generalmente tiene la primera y la segunda presencia. Bueno, tenemos a Belice, que eso es un caso excepcional, ¿no? Pero los más grandes son los que más tienen mayor. Entre la década de 2010 y 2020, la presencia de venezolanos, no los que están pasando ahora, no, los venezolanos que se registraron y solicitaron refugio, etcétera, etcétera, que eran de las llamadas primeras olas, digamos, de los primeros que llegaron, que solicitaron refugio, que tienen ciertas condiciones diferentes a los que están pasando ahora, los que están pasando ahora, no, que quieren quedar en México. Entonces, por primera vez ha sucedido esto, que la población venezolana inmigrante tiene una presencia importante. Bueno, y así podemos encontrar estas presencias de mujeres. Lo mismo pasa si lo vemos para el caso de para dónde se van las mujeres mexicanas, ¿no? Entonces, pues las mujeres mexicanas se van, independientemente del volumen, ¿no? De los 10 millones, casi 11 millones de personas mexicanas, nacidas mexicanas en Estados Unidos, el 53% son hombres y el 46% son mujeres. Y podemos encontrar que hay más mujeres en algunos lugares mexicanas, nacidas mexicanas, que están viviendo en otros lugares. Por ejemplo, en Francia, 6 de cada 10 mujeres son 6 de cada 10 personas son mujeres. Y en Italia, 7 de cada 10 personas son mujeres mexicanas que viven allí, ¿no? De cada 10 personas de origen mexicano, cada 10 personas de origen mexicano. Y bueno, ¿qué pasa con el caso de las solicitantes de asilo? Que como ustedes han visto, pues ha crecido de manera impresionante. No quiero decir exponencial, porque eso no es cierto. Para que fuera exponencial tendría que ser
de 2 por 4, 4 por 2, 16, 16 por 2, 256, 256 por 256 nos dan mil y tantos, entonces nos daría una cosa súper grande. Digamos que ha tenido un ritmo de crecimiento significativo y que entonces, bueno, esto es lo que está pasando, ¿no? De tener una década. Falta lo anterior, cuando vinieron los guatemaltecos, que sí había una presencia alta, pero después de la firma de los acuerdos de paz, el volumen fue muy pequeño de personas soltando refugio y eso se incrementó. Y bueno, y este es un poco lo que está sucediendo a nivel de las oficinas. Es interesante porque como las oficinas, cuando uno se agrega por oficinas, se da cuenta que la solicitud de la oficina de Tapachula se están manteniendo en alrededor de 70.000, pero estamos en 140.000 solicitudes. Esas solicitudes se están haciendo sobre todo en el centro del país, entonces eso cambia un poco la manera en que se comporta la curva, ¿no? Y bueno, entonces de todas esas mujeres, de todas esas personas solicitantes, fíjense, casi el 40% recientemente, si lo analizamos de 2013 a 2023, pero en particular de 2018 para acá, se ha mantenido alrededor del 40% la presencia de mujeres en las solicitudes de este refugio. Y bueno, y el último caso para pasar a presentarles unas tablas, que es en realidad lo que me interesa, hablar de las presencias de las mujeres, es que en el caso de las mujeres extranjeras detenidas y presentadas, y pongo diagonal presentadas porque sí es importante hacer la aclaración, porque no todas las mujeres son detenidas en estricto sentido. En particular, en los últimos años eso ha sido muy notorio. Es decir, lo que nosotros veníamos registrando es que la persona que era detenida, en particular si era centroamericana, inmediatamente se deportaba, ¿sí? Entonces, lo que está sucediendo ahorita con la afluencia que tenemos de este número muy importante de personas es que ah, muchas de ellas en realidad están siendo registradas en estos filtros en los que les piden, pues ahora tienes que pedir la forma migratoria múltiple, que es la de turista. Antes se pedía un oficio de salida del país, y entonces se están contabilizando esas personas que no necesariamente entran a la estación migratoria. Y no, digamos, las estadísticas de los últimos años hay que tomarlas con muchas pinzas, siempre deben ser tomadas con una aproximación, nunca nos van a dar los datos reales, son una aproximación sobre todo el comportamiento de la curva, cómo se comporta, la manera en que se comporta, pero nunca nos van a decir, nunca nos van a dar un dato sobre cuáles son exactamente las personas que están llegando al país, nunca. Pero sí podemos tener una aproximación. Y bueno, aquí lo que tenemos un poco, fíjense ustedes, desde 2011, que es cuando tenemos estadísticas desagregadas por sexo, el comportamiento, digamos, de la curva, del número de personas detenidas por sexo, ¿no? ¿Cuántos hombres, cuántas mujeres? Siempre hay más hombres, menos mujeres, pero digamos, la suma de los dos nos da la de arriba, que es un número importante. Si ustedes ven, ya el verde ya está llegando a casi 800.000 personas, 800.000 detenciones, y bueno, pues las mujeres tienen ahí un número importante, ¿no? Que están llegando a casi 250.000 detenciones en el 2000, detenciones, presentaciones en el 2020. Valga decir que si uno revisa las deportaciones son alrededor de 50.000 personas, ¿no? Y esta es la manera como se comporta. Fíjense ustedes cómo se comporta diferente cuando uno ve al inmigrante, cuando uno ve a la persona que ya está aquí, cuando la que capta el censo, versus lo que se capta en el movimiento. Lo que se capta en el movimiento, eso es casi una ley demográfica. El porcentaje de las mujeres siempre es menor y alcanza alrededor de una cuarta parte de la población. Es decir, cuando pasan 100 personas, 75, entre 80 y 75 y 90 el por ciento, entre 75 y 90 son hombres y el resto son mujeres. Y eso depende del flujo, depende de las características, depende de todo lo demás. Entonces acá lo que tenemos es que más o menos en los últimos años pues se ha sostenido una proporción de mujeres que es de alrededor del 35%, ¿sí?
perdón, de 25, que estamos en 60, de casi, sí, casi el 35%. Eso lleva hacia un tiempo. Y bueno, con eso termino esta parte y muy rápidamente les voy a mostrar algo que es con lo que voy a terminar esta presentación, que tiene que ver con lo que yo llamo las presencias de la migración. Y lo voy a hacer muy rápido. Porque nosotros vemos esas estadísticas, pero ¿qué hay atrás de las estadísticas? O sea, nos importa, porque eso ha sido una lucha, por ejemplo, con los de migración. Nos importa conocer exactamente el número y entonces darle una importancia, valga la redundancia, a mujeres que en su volumen tienen una proporción importante. Entonces resulta que el Instituto Nacional de Migración, el Centro de Estudios Migratorios, hasta hace algunos años, decía, no, pues es que no desagregamos porque pues nada más son 2.000 mujeres. Eso pues no importa mucho, son 2.000 mujeres. ¿Cómo no? Sí importa. Entonces, fíjense ustedes nada más este es el registro de detenciones, aseguramientos, así se llamaba antes, de mujeres en la delegación regional del INM. No voy a marcar cifras, no me interesa marcar cifras, me interesa que vean las presencias, ¿sí? Aquí lo que podemos decir es que entre el 2001 y el 2010, de las personas que eran detenidas en México porque no tenían el documento que las acreditara, porque se les venció su documento, etcétera, etcétera, lo que quiero decir es que no necesariamente corresponde a migración en tránsito, porque una persona pudo haber llegado en avión a Tijuana, pero no tenía los documentos. No pasó, digamos, no pasó por el territorio nacional. Es decir, hizo un tránsito administrativo o buscaba un tránsito administrativo, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, ustedes ven que Centroamérica, todos los países han tenido presencias en distintos momentos, ¿sí? Eso en el 2001-2010. Y voy a pasar lento para que vean que se marcan donde hay presencia de mujeres, ¿sí? En esos cuadritos puede que haya presencia de hombres y en otros puede que solamente sean solo mujeres o que sean solo hombres, porque hay países donde solo vienen hombres, ¿sí? Entonces, bueno, esto de África, cómo se comportaba y quiero que lo vean, qué pasa a nivel nacional en la década del 2010. Recordando que en Chiapas se detiene, en la estación migratoria del siglo XXI, se ha detenido en promedio el 40% de la migración irregularizada se detiene en Chiapas. Y bueno, este es uno, entonces, bueno, de todos esos países, como ustedes ven, de 54 países, aquí me marqué Australia, 54 países, y hay dos en 2 años que no se identifica dónde son más años, hay 5 años que no se identifica de qué país venían mujeres. Entonces, al menos de 54 países, en ese periodo, venían mujeres, ¿sí? Entonces, bueno, ese es una. Ahora, le voy a mostrar el siguiente, de manera muy rápida. Doctora, ¿no se ve el Excel? Estábamos viendo su lista de... ¿No se ve? ¿No se ve el Excel? No, No. estamos viendo su Ah, lista se quedó parado, porque a ver, yo sí lo veo en mi computadora. A ver qué pasa, qué pasa, qué pasa, qué pasa. Mejor Tal porque vez es Excel. abrirlo, dejar de presentar, abrirlo y presentar directo el Excel. ¿Dejo de presentar qué? Directo el Excel. O sea, dejar de presentar, abre el Excel y ya presenta directo el documento en Excel. Lo Para que estoy presentando. Ah, sí, lo estoy haciendo así. Espérame, voy a abrir primero el documento. Sí, perdónenme. Si no, de todas maneras, yo les puedo compartir el artículo para que lo vean, ¿sí? Eh, Aquí está. Lo que me dices es que primero habla el Excel, ¿es verdad? Y luego lo compartan. Sí. A ver, sí, a ver. Como que sería son de esas cosas que uno no tiene previstas, ¿no?
Ahora sí, ¿verdad? Sí, ahorita sí. Ya, ya lo estoy viendo en mi celular. Bueno, este era el que les mostraba de 2001 a 2010, de las presencias con las cruces de mujeres que fueron detenidas o aseguradas en la estación migratoria siglo XXI. Bueno, antes no se llamaba siglo XXI, en realidad esto sobre todo de la estación migratoria que estaba en Las Vegas. Y entonces, bueno, aquí se presenta, bueno, lo que le mostraba era cómo vamos viendo la presencia de distintos países de África, de Asia, inclusive de Europa, e inclusive, bueno, como por ejemplo todos estos, ¿no? Que son países, llaman la atención algunos, pero son países, digamos, que están como en la periferia de la Europa fortaleza, ¿no? Y entonces lo que les decía es que de al menos de 54 países provenían esas mujeres que fueron detenidas en este periodo. Entonces, dejo de compartir. Perdón, ya no voy a terminar. Voy a presentar la tabla 2, entonces comparto. Ya. Bueno, entre el 2010, entre el 2011 y el 2020, fíjense ustedes que casi todos los países en todos los años se marca, ¿sí? Entonces tenemos presencia de los países centroamericanos, de América del Sur, digamos que se latinizó la presencia, ¿no? Para hablar de todos los países, con excepción de Guyana. En algunos países es intermitente, pero en nosotros en casi todos los años hay presencia de personas, de mujeres. Esto de las islas del Caribe, estos son los países asiáticos que aumentaron su número de manera notoria y se han concentrado en los últimos años, su presencia ha sido más concentrada. Y luego tenemos de Asia, en el anterior era de África, este es África, de Asia. Y hay países que nosotros podemos encontrar que pues no han prestado mucha atención, pero por ejemplo, para poner un ejemplo, Nepal. De Nepal, todos los años de la década vinieron mujeres, una o dos, no importa el número, vinieron, estaban aquí. Y entonces eso nos obliga a plantear, vea, pues países europeos inclusive aumentó, hay países que vienen personas todos los años, ¿no? Y que son detenidas por distintas razones. Y entonces con esas estadísticas a nivel nacional, tenemos que las mujeres venían en esta década de 124 países. Y la última, que es para que se den una idea de las mujeres solicitantes de la condición de refugio. Y con eso cierro, digamos, esa presentación de datos y doy una conclusión. Entonces, abro mi y comparto. Y dice, en el caso de las mujeres solicitantes de protección internacional, y aquí sí no tengo hasta el año 2023, o al menos hasta 2022, porque es un tema porque no tengo la base, al menos hasta 2022, pero esto fue un trabajo que hice para un diagnóstico del Soconusco, y que pedí las bases de datos directamente a Andrés Ramírez, y esto es lo que nos presenta. Entonces, de 2018 y septiembre de 2021, que fue cuando hice este trabajo, pues eso era lo que teníamos. De América Central, de todos los países había mujeres solicitantes. De América del Sur, en el último año de estos países, del 7 al 19, que son 12 países, 11, que en el 2020 no está Venezuela aquí pintado, mujeres venezolanas, y luego los países del Caribe, los países africanos. En el 2021, digamos, un número importante de países de Asia, inclusive de Europa, ¿no? De Ucrania, por ejemplo,
ya comenzaba a haber solicitantes. Y de acá entonces, de los países en esos 4 años, 67, venían, de 67 venían mujeres solicitantes de refugio. Y en el año 2021, por ejemplo, el número de países ya era de 100 en total, de donde venían hombres y mujeres. Es decir, hay un poco más son 33 países donde solamente vienen hombres que no aparecen acá. Entonces, bueno, eso, nada, con eso termino compartir esto, y lo que quiero decir es que cuando uno habla de feminización en las migraciones, no necesariamente, digamos, es una combinación entre el dato que nos permite ver que si hay una mayor presencia y también lo que se ha asociado al concepto de la feminización es que las mujeres migran de manera más autónoma. ¿Cómo sabemos si esas mujeres migran de manera más autónoma? Si no las hemos entrevistado, si no nos hemos detenido a saber por qué hay mujeres que tienen que salir de la República Democrática del Congo, que lo de democrática se le queda grande, huyendo, o de la República del Congo, que son 2 países distintos, huyendo de la persecución, de las guerras, huyendo para no ser violadas, punto, huyendo para no ser violadas. Y ¿cómo sabemos por qué, cuáles son las causas que orillaron a las mujeres a salir de Senegal, de Togo, hasta de Rumanía o de otros lugares en Asia y de nuestros países? Es decir, no, nosotros a veces usamos el concepto mujeres migrantes internacionales, pero digamos, tenemos que preguntarnos por esas distintas procedencias, inclusive las procedencias. Cuando hablamos de mujeres centroamericanas, no es lo mismo hablar de las causas de la migración de las mujeres guatemaltecas, hondureñas, salvadoreñas, y nicaragüenses, pero además, si nos vamos al interior del país, no es lo mismo hablar de una región del centro, de Honduras, a una región donde ha sido azotada por los huracanes Eta, Iota, Mitch, histórico, y así. Es decir, una cosa que se enfatiza mucho con los datos de los migrantes internacionales es que hemos tenido un proceso de mayor número de mujeres migrantes, y entonces hablamos de la autonomía, pero también hay que preguntarse si esas otras mujeres que migraron aparentemente asociadas a la migración de un hombre, no también intervinieron para tomar la decisión de irse en el grupo familiar, o no estaban de acuerdo y se pelearon con el fulano porque se la quería llevar para que le lavara los trastes, le lavara la ropa, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esas microresistencias que de pronto pueden haber, ya que le estamos llamando entonces autonomía? Entonces, bueno, entonces por eso yo prefiero hablar cuando hablamos de la feminización, como mostrar más bien esto último. No importa si es una mujer de Togo, no importa si son 300.000 mujeres de Honduras, son mujeres con necesidades específicas que están huyendo de sus países por situaciones que las obligaron a irse. O sea, nadie se va de su país por gusto, punto. Bueno, por gusto, digamos, sí hay quienes se van por gusto, o nos vamos por gusto, o nos vamos por una decisión tomada, pero la mayor parte de las personas que están en esas cifras, por ejemplo, las que le mostré de detenciones, son personas que por alguna razón están acá, y no podemos generalizar. Entonces, bueno, poco ese por ahí va mi cuestionamiento, y por supuesto, pues tengo en el texto una discusión más teórica sobre lo que implica el concepto de feminización, pero mi mayor énfasis es que no importa que sea una o no importa que sean muchas, todas tienen alguna razón para estar en otro país, sea de manera asociada o no a su hijo, a su familia, qué sé yo, todas con necesidades específicas, y que están invisibilizadas en el proceso, porque pues hablamos de mujeres centroamericanas, o para el caso de los que trabajamos con mujeres centroamericanas, y eso evidentemente es muy difícil de hacer tantas distinciones cuando uno escribe un artículo, pero hay que hacer la advertencia de que uno hace un recorte para
enfocarse en algo. Y bueno, pues muchas gracias, ya me extendí más. Le había dicho a Larisa que me iba a tardar media hora. Sí, bueno, es una manera de decir que por ahí va la cosa. Pero bueno, estoy atenta a sus comentarios, preguntas, y perdonen por irme muy rápido. En realidad no quería que vieran el detalle de las cifras, sino que vieran un poco como lo que está pasando con relación a la presencia de las mujeres y lo que podemos ver en las estadísticas. Las gráficas siempre son una instantánea, nada más. Muchas gracias, Marta. Muchas gracias. Y está tiempo para preguntar a nuestra ponente. Por favor, si ustedes quieren usar micrófono o ustedes pueden escribir su pregunta o comentario en el chat. Por favor. Ok, Ivonne, por favor. Gracias. Pues primero, pues muchas gracias, doctora, por esta presentación tan clara y profunda, ¿no? Creo que efectivamente el dato nos dice mucho, un dato siempre bien interpretado nos habla de muchas cosas y creo que es interesante esta, quiero un poco ponerle nombre a lo mejor de desmitificación desde el dato de la feminización de la migración, porque al final de cuentas, como bien bien lo pudimos observar, pues hay hay un continuum, ¿no? O sea, hay un, digamos, proceso en donde en algunos años hay un poco más de mujeres, en unos años un poco menos, pero de alguna manera se corresponde con la migración masculina y siempre efectivamente ha sido más la migración masculina. Justo esto último que decías, yo había leído que en varios artículos, capítulos y demás, que justo la feminización de la migración, que también se vinculó con la feminización de la pobreza, ¿no? Que viene de la mano con la feminización de la supervivencia, al final de cuentas, o sea, pobreza, violencia y demás condiciones sociales. Entonces, que era justamente una emigración más autónoma, una emigración como proyecto personal o como proyecto individual, o la mujer en primera persona, ¿no? Había un poco leído, ya no como acompañante, sino como la mujer en primera persona. Y claro, se había realizado a partir de entrevistas a mujeres que efectivamente por alguna situación quedaron como cabeza de hogar, ¿no? Y entonces su proyecto pues fue la emigración, porque pues su país presentaba condiciones que eran insostenibles para ellas. Entonces, un poco yo quería preguntarte esto, o sea, el dato nos dice una cosa, pero a partir justo de las entrevistas a las mujeres, se ha identificado que efectivamente hay una emigración como proyecto familiar, a la mujer como cabeza de familia, o como proyecto individual, porque también hemos encontrado a mujeres que emigran como proyecto personal o como proyecto para ayudar a sus papás, ¿no? Ayudar a su familia, pues, a salir adelante. Entonces, desde ahí sí podríamos hablar de esta feminización o estaríamos hablando de simplemente motivaciones distintas de las mujeres para iniciar su proceso migratorio. ¿O cómo se sostienen estos discursos de feminización de la migración o simplemente son insostenibles a partir del dato que nos arrojan las propias estadísticas? Muchísimas gracias, doctora, por estas reflexiones. La verdad es que son muy reveladoras. Sí, ¿contesto o esperamos otras? Por favor, si alguien más puede comentar o preguntar. Ok. Por momento no. Por Bueno, favor. gracias, Larisa. Gracias, Ivonne. Sí, mira, sin duda, yo creo que sí tenemos que resaltarlo, porque también ha habido un proceso de empoderamiento, pero yo creo que lo que más bien hay que cuestionar es el concepto de feminización asociado digamos, autonomía, empoderamiento, independencia. A mí el concepto de feminización de la pobreza no me gusta. Es como decir,
Sí, claro, obviamente lo identifica, cuando uno hace análisis de pobreza, que pobreza está asociado, digamos, a pobreza en los hogares, ¿no? Y marginación a los municipios. Pues uno encuentra que sí hay mujeres que están en situaciones, que hay un mayor número de mujeres que están en situaciones de pobreza, ¿no? Pero eso no quiere decir, es que feminización todo lo que termina en ción, son procesos, ¿no? Digamos, feminización, transfronterización, fronterización, son procesos, ¿no? Entonces, yo creo que es válido que quien lo quiera usar, lo use, pero que haga las advertencias del caso, ¿no? Yo lo pongo entrecomillado, justo porque yo creo que debemos empezar a deconstruir esos conceptos que pronto pues, son impuestos, ¿no? Son impuestos por otras realidades, por otros investigadores que a lo mejor lo han estudiado en otros lados, este, y que, entonces, bueno, eso yo creo que sí hay que cuestionarlo. Lo que sí vemos es que hay un proceso de mayor presencia de mujeres, y entonces, ah, y lo vemos no en el volumen total, porque evidentemente lo vemos, pero cuando hacemos análisis desagregados, entonces sí vemos que hay, por ejemplo, una mayor participación de mujeres en los mercados laborales, ¿no? También podemos encontrar que hay actividades que están feminizadas, y ahí sí podríamos hablar de feminizadas, porque son básicamente las mujeres las que están ocupando esos nichos laborales o que trabajan en esas ocupaciones. Por ejemplo, el caso de las trabajadoras del hogar. Pero también hay trabajadores del hogar. Ahí, digamos, los que habría que estudiar son más a los trabajadores del hogar, porque están ellos como trabajadores del hogar. Pero, digamos, sí hay ocupaciones muy feminizadas, ¿no? Eh, entonces, sin duda, en esos procesos en esas ocupaciones feminizadas, entonces sí nos podemos encontrar distintas situaciones, desde aquella mujer que efectivamente quiere salir y quiere trabajar, hasta mujeres que las manda el papá, las manda la mamá. Bueno, se me fue ahorita su nombre, Lourdes Arizpe, pues ella estudió durante los 70, 80, el caso de las Marías, que eran las hijas mayores que tenían que salir a vender en las esquinas de la Ciudad de México o ocuparse en el trabajo del hogar, o cuando uno habla con las señoras grandes de los pueblos de Oaxaca, ellas tuvieron que ir porque sus papás las mandaron, ¿sí? Inclusive se negocia todavía, en algunos lugares se negocia con el empleador. El padre es el que va a negociar con el empleador o con la empleadora. Ahorita está haciendo una estudiante de aquí, de COSUR, un trabajo en Campeche con las trabajadoras del hogar en fraccionamientos de Campeche que son descendientes de familias guatemaltecas, digamos, son familias mexicanas-guatemaltecas. Y hay jovencitas que las llevan sus papás y ellos son los que negocian con la familia. Pero otras no, o sea, también lo vemos en el caso de las trabajadoras del hogar guatemaltecas. Hay padres que vienen y las traen, y además hay quienes tienen contactos de este lado y les dicen, bueno, necesito que me mandes a tu hija, ¿no? Para que trabaje en la casa, ni siquiera en la casa de él, sino en la casa de Marta, ¿no? Lo digo porque así me pasó a mí cuando yo necesité a alguien que me ayude. Y pero podemos encontrar otras que no, que otras dicen, no, es que me voy a trabajar y me voy a trabajar a Tapachula, y es más, me voy a trabajar y me quiero ir para Estados Unidos o me quiero ir, no sé qué. Entonces, hay diferentes situaciones de procesos agencia, agentiva, de capacidad agentiva o de capacidad de agencia para decirlo de alguna manera, de la capacidad de las mujeres de la toma de decisiones en sus procesos autónomos de sus propios proyectos de migración, pero hay otros que no. O sea, ¿cómo podemos nosotros, a través de las entrevistas, lo que nosotros identificamos es que a lo mejor eso tiene que ver con el recorte que nosotros hacemos, ¿no? Nosotros seleccionamos a un tipo de mujeres que están en alguna ocupación, qué sé yo, y que de pronto nos da eso, ¿no? Que son mujeres que están ahí, pero
hay un número importante de mujeres a las que no podemos acceder, punto, no podemos acceder. De los 140 millones de personas. Para poner un ejemplo claro, del millón de personas nacidas, del millón y cachito de personas nacidas en otro país que vivimos en México, somos historias muy distintas, muy distintas. Yo te puedo decir que yo tengo un grupo de conocidas colombianas que miramos por distintas maneras y varias de ellas por unidad familiar o porque se casaron con un mexicano, qué sé yo, y ni siquiera lo conocieron acá, lo conocieron en Colombia, ¿no? Y ellas son las que se tuvieron que venir. Yo, no es que me haya venido, pues yo me casé con un mexicano que nunca se quiso ir para Colombia, entonces me tuve que quedar. O sea, hay esas situaciones que permean o atraviesan cada historia, ¿no? Entonces, yo creo que sí tenemos que buscar conceptos alternativos a ese proceso de una mayor autonomía, pero que no se le llame feminización, porque la feminización es más un concepto más estadístico. Estamos viendo una mayor presencia de mujeres y a eso le llamamos feminización. Y esa mayor presencia de mujeres, ¿cómo la vemos? Vemos allá enfrente, están pasando bueno, las caravanas, porque además las caravanas, por lo menos las primeras caravanas se organizaron, la de marzo de 2018, que no se habla nunca de esa, pero la de 2018 estaba organizada de tal manera que las que iban en la punta eran las mujeres, luego población lésbico, gay, transexual y luego los hombres. Y entonces dice, sí, entonces cuando ves la fila dices, bueno, de cada tramo que se iban organizando, pues sí, dices, alrededor del 25% son mujeres, y esas mujeres seguramente ya por distintas razones. Algunas van porque, cosas como que uno ha leído, que hemos entrevistado a personas que dijeron, ¡ah! Ahí va la caravana, vamos, y se van las mujeres, punto, ¿no? Y es así, literal, sí, ahí viene la caravana, no, pues es la oportunidad de ir, no se van. Y ahí me dio una decisión que la venía pensando, pensando y pensando, y hubo un punto de un detonador que la hizo que mirara, ¿no? Y hay otras que, pues no, se tienen que ir, no, pues nos vamos mañana y alista tus cosas y nos vamos. Y otras que tienen que ir a la fuerza, de personas que dicen, no, mañana me tienes que entregar, te doy 24 horas para que me entregues a tu hijo de 11 años. Si no, pues me lo llevamos. Eh, o es más, si no lo quieres entregar, sencillamente vamos a desaparecer. Entonces, ¿qué hace la mujer? Tiene que agarrar sus cosas, agarrar al niño, salir huyendo y de pronto lo encuentran a uno en la estación migratoria siglo XXI, perdón, de Veracruz, de Acayucan, y ahí yo la entrevisté. Cosas como esas que son nada más una singularidad de las múltiples que pasan, pero yo creo que lo más importante es que pensemos cuáles podrían ser las posibilidades para no generalizar, porque cuando uno hace entrevistas, cuando uno hace investigaciones cualitativas, en realidad uno está estudiando la singularidad de las personas, de las historias de las personas, que pueden estar pasando otras personas, pero que hay unas distintas que no estamos viendo. Eso, digamos, lo que podría decir. Y en ese proceso, pues uno tiene que destacar que en esas mujeres en particular que estudiamos, por algún recorte que hicimos de nuestro objeto de estudio, pues resulta que fueron mujeres que migraron porque se empoderaron o qué sé yo. O inclusive se empoderaron en el camino, ni siquiera es que se han empoderado cuando salieron, sino que, puta, perdón, perdón por la expresión, pero tuvieron que pasar por Darién, y agárrate que te tienes que empoderar y no dejar que a tu niña la violen o hacer algo. Es decir, lo que quiero decir es que como proceso también el agenciamiento, digamos, la capacidad de agencia, se produce en distintos contextos como resultado de distintas adversidades, ¿no? Y bueno, pues ahí podría seguirle, pero por ahí como que va la idea. No es una respuesta totalmente acabada, porque no, justamente que como que estamos revisando el concepto, ¿no? Muchas gracias, Marta. ¿Alguien más quiere preguntar? Disculpe, Ivonne, yo no pregunté. Es-
Sí, sí, muchas gracias. No, gracias por la respuesta. Gracias, doctora. Disculpa. Entonces, ¿alguien más para preguntar, comentar? Ok. Si no, yo tengo una pregunta. Una pregunta Vale. sobre estas dos tablas que tú mostraste, tabla 1, tabla 2, sobre detenciones en transcurso de 2001 y 2011, y 2011 a 2024 y cacho. Y sí anota diferencia ya en presencias de mujeres detenidas. ¿Cómo tú interpretas esta diferencia? ¿Qué fue de tu perspectiva razón o causas por qué podemos observar esta diferencia? ¿Fue cambio supuestamente de ley de marco normativo, sí, 2011-2012? Tal vez esta afectó. ¿O qué pasó? ¿Por qué estas diferencias ocurrieron? Bueno, en realidad, hay que, digamos, habría que abordar un poquito más fino en eso y no lo hice. Este, son dos instantáneas de dos procesos que sucedieron en dos lugares distintos. Es decir, yo hago un recorte, yo hago uso las estadísticas a las que tuvimos acceso de la delegación regional, y esas son detenciones que se producen fundamentalmente en Chiapas, pero también en ese periodo era, porque en esa década, cuando se iba a deportar a un migrante centroamericano, no se deportaba por avión. Todavía sigue siendo así, pero ya no los deportan solamente por talismán. Antes los deportaban a todos por talismán. Entonces llegaba el camión a Las Vegas y allí estaban detenidos en esta estación migratoria, y luego los llevaba el camión hasta Talismán y allí los tiraba, literal, allí quedaban. Luego volvían, intentaban. Ya después, con los acuerdos, con los memorandos de entendimiento con Centroamérica, entonces ya los camiones iban hasta Aguacaliente o hasta, bueno, la frontera con Honduras y El Salvador, y ahí los dejaban. Entonces, sí, digamos que la estación migratoria del siglo XX, perdón, en ese momento que estaba en Tapachula, que ya después se convirtió en la estación migratoria siglo XXI, construyeron esa estación en las afueras de la ciudad, pues sí captaba una proporción importante. El 40% en algunos momentos, ahora ya ha disminuido, ¿no? Que siempre identificamos un corredor que era Chiapas, Tabasco y Veracruz, los tres estados donde se producían mayor número de detenciones. Alrededor del 70% de las detenciones se producían en esos tres. Ahora ya se ha matizado un poco, que es lo que algunos autores llaman, cuando uno ve el mapa y uno comienza a mapear las detenciones, pues sí se va pintando una ruta, que eso lo llaman la frontera vertical. Y entonces, el dato que yo muestro en el segundo momento es de todo el país. Entonces, si bien pueden haber huequillos en algunos lugares que no se pintan, pero es más o menos la tendencia, ¿no? Yo creo que sí hay que hacer un análisis más específico de porque a mí la pregunta más bien que a mí me surgiría es por qué hay momentos en los que hay presencia de mujeres en distintos años, ¿no? Y en otros no. O por qué hay presencia continua, por ejemplo, las mujeres de la India, o sea, eh, eh, todos los años, y nadie se había fijado en ese proceso. Es más, y entonces cuando uno comienza a analizar un poco eso, pues hay una historia también de tráfico de migrantes que no es de ahora. O sea, la industria perversa de la migración no es reciente. El número de personas que han cruzado por este territorio, y no por acá, no necesariamente por Tapachula, pero sí han utilizado la frontera terrestre como un lugar de entrada, ¿no? Pero muchos han llegado, por ejemplo, llegan a Cancún, por ponerte un ejemplo. ¿Por qué Cancún, el aeropuerto de Cancún, se ha vuelto un lugar tan controlado, ¿no? Y hay muchísimos rechazos en el aeropuerto, porque muchas personas llegan, sí, y utilizan el lugar. Muchas personas llegan a
por mar y entran por el Caribe y se internan. eh, Muchas presencias, cuando uno comienza a ver de por qué están por allí, pues han tenido que ver también con la cercanía a sus países, por ejemplo, los cubanos, ¿no? Qué sé yo, que han utilizado mucho entrar más bien por el Caribe, pero la verdad los cubanos son, para mi gusto, digamos, para mi admiración, una de las nacionalidades que han utilizado unos recursos de movilidad y de remigraciones a nivel mundial que uno se sorprende. Te puedes encontrar a un cubano que está, o a una mujer cubana, o a un hombre cubano que está en Finlandia o está en Noruega porque intenta pasar por el estrecho de Bering. Este, y así, y entonces, porque bueno, la política también ha cambiado, eso también tiene que ver. Que un momento la política, no solamente la nacional, sino la internacional en sus propios países, ¿no? Claro, el ejemplo más claro es por qué tenemos ahora una mayor migración irregularizada de cubanos y cubanas cuando antes no la había, porque cuando Obama dice ya no más ley de ajuste cubano, ya no más pies secos, pies mojados, pues la gente quiere llegar lo más rápido posible antes de que se cierre la posibilidad de entrar. Y bueno, se utilizaban muchos mecanismos para llegar por la ley de pies secos, pies mojados. Y entonces México también, por ejemplo, hacía concesiones a esa migración. Cuando hubo el taponamiento de los migrantes, que para mí es el preámbulo de las caravanas de los cubanos que llegaron y quedaron retenidos en la frontera de Costa Rica con Nicaragua, y algunos en Panamá con Costa Rica, se tendió un puente humanitario y México financió los vuelos para que llegaran los cubanos, ya sea, y autobuses para que llegaran también por tierra. Entonces, sí, sí, digamos, y eso pues ha cambiado, ¿no? Porque tiene mucho que ver con esto que tú dices, tanto, digamos, la legislación, la manera en cómo se aplica la legislación, la manera en cómo en algunos momentos la legislación cobra importancia y en otros no, los momentos políticos en el que eso sucede, pero también otra de las razones que lo señalaba yo en otro momento es que con lo que vemos en las estadísticas es una parte de lo que pasa. A veces cuando vemos que de repente hay como mayor número de personas, ¿es en realidad que hay un mayor número de personas? Sí, en algunos momentos sí, ahora es claro, todo lo vemos, lo vivenciamos. Antes lo vivenciábamos que vivíamos en Tapachula, ahora se vivencia en cualquier lugar, que van pasando migrantes, que van pasando personas, que en las caravanas o que van pasando de repente por allá en algún pueblo aparecen y son migrantes. No sé, por ejemplo, te puedo decir en Oaxaca, mi esposo es de Oaxaca, de un pueblo por allá perdido, cerca de Nochistlán, y por ahí pasan personas, están pasando cientos de personas haitianas y venezolanas. Entonces han cobrado distintos lugares han cobrado importancia, ¿no? Y pero en otros momentos es por las detenciones, porque se aumentaron las detenciones. En otros momentos porque se relajaron las detenciones. Entonces de pronto ves pocas deportaciones o pocas detenciones. Y en otros momentos, entonces hay distintas situaciones. Te voy a poner un ejemplo. En el fines del sexenio cuando estaba Vargas Fosado, que era el comisionado, con el anterior presidente, con Peña Nieto, el que lo sustituyó para que pudiera hacer campaña como gobernador o como no sé quién del otro, ¿vale? Entonces lo sustituyó a alguien que dijo, miren, ¿para qué hacemos esfuerzos deportando gente? Nos cuesta 800,000 pesos deportar a 2 personas, mandarlos en un avión con 2 agentes a que los deporten, qué sé yo, al país X, ¿no? Porque además tienen que utilizar el transporte más barato que hace 55,000 paradas, y entonces esas 55,000 paradas significa viáticos para los oficiales de migración. No, no vamos a detener a nadie, que sigan pasando. Y entonces eso también tiene que ver mucho con la manera en que vemos las estadísticas, pero eso no quiere decir que la gente no esté pasando. Y entonces a veces nos vemos obligados a estudiar las estadísticas en Estados Unidos. A ver, lo que no vimos acá, ¿qué lo estamos viendo allá? O sea, en una década entre 1960 y década y media, en 1975,
más o menos, casi los 80, pasaron casi 14 millones o llegaron a Estados Unidos casi 14 millones de personas de América Latina a trabajar porque ya de la Europa, los rumanos y de otros países españoles y otros ya no querían, ya desviaron sus intereses de llegar a Estados Unidos, porque se habían firmado algunos acuerdos porque no había mano de obra en la posguerra. Entonces, todas esas cositas son las que hacen que de repente aparezcan y no aparezcan, pero lo más importante allí, yo creo, es preguntar, ¿por qué estas tres mujeres tuvieron que salir de su país? Y no tenemos la capacidad de hacerlo. O sea, por eso, bienvenidos todos los estudios que haya. Mucho se dice, es que estamos tapachultequizando la migración. O sea, pongamos nada más en Tapachula, ¿no? Cuando estudiamos a trabajadores migrantes, nada más vamos a la finca Argovia, porque chido, tiene cabañitas para quedarse, tiene una piscina y tal. Entonces a veces nos quedamos con esa idea, pero yo siempre he cuestionado que no debemos cuestionar el que se sigan haciendo trabajos sobre Tapachula, el que se sigan haciendo trabajos sobre Chiapas, porque lo que conocemos es la punta del iceberg. No conocemos en estricto sentido lo que está pasando, pero aún más no conocemos, a veces hacemos recortes y estudiamos una población en específico sin considerar que la migración como un proceso social está conectado con otros. Entonces, lo que está pasando con la migración en tránsito tiene un efecto sobre la población que lleva muchos años, que no puede regularizarse porque no hay programas de regularización, porque no hay programas de regularización, no hay programas de regularización porque están pasando los migrantes. Entonces, tú te puedes ir a los confines de este país y encontrarte en unas situaciones de abandono estatal impresionante. Y entonces yo creo que también para terminar esto, para lo que nos debe servir y los estudios de las migraciones es para decir que nos importan los migrantes y las migrantes como una población que nos interpela para que también conozcamos las condiciones de vida y de trabajo de las personas que viven en este país y en cualquier otro, que emigran porque las condiciones son requete jodidísimas, en términos económicos, pero también en términos de seguridad. Y bueno, y de otras razones, ¿no? Okay. Muchas gracias, Marta. Yo pienso que si no hay otras preguntas, comentarios y otra, podemos como acercar clausuras de nuestro seminario, que incluye entrega de constancia en modo virtual, pero yo voy a mandarte por email, no te preocupes, pero Sí. como así, ya voy a también practicar sharing, porque la verdad también tengo. ¿Okay? Entonces, ok, acá tenemos constancia. Ok, gracias. Ok, voy a leerla. La Universidad Autónoma de Chiapas, a través del Instituto de Investigaciones Jurídicas, otorga la presente constancia a Marta Luz Rojas Wisner por su destacada participación como ponente de a qué nos referimos con la feminización de la migración, la presencia de mujeres migrantes en México, en Seminario Permanente Migración, Género y Derechos Humanos, Tendencias Globales, Impactos Locales, llevado a cabo en la modalidad virtual el 6 de marzo de 2024, en el marco del proyecto 232, Investigadoras y Investigadores por México, denominado La Protección Jurídica de Niños y Mujeres Migrantes en Frontera Sur. Por la conciencia de la necesidad de servir, director encargado del Instituto de Investigaciones Jurídicas UNACH, doctor Manuel Gustavo Acampo Munoa. Muchas gracias, muy amables. Sí, por nuestra parte, muchas gracias. Fue muy Ya, nada. informativo y como
sentimos tu pasión para que tú haces. Es muy valioso. Sí, sí, yo después le comparto voy a pedir una liga electrónica al libro de ese donde está este pequeño artículo que el libro se llama Vidas Desplazadas, pero lo estamos distribuyendo o la editorial lo está distribuyendo para seminarios de manera gratuita. Entonces, tiene varios artículos pequeños escritos por varios colegas, Jorge Durán, Rodolfo Cruz, varios colegas que hacemos una reflexión más en la divulgación. Entonces, sí, claro, con mucho gusto. Y bueno, pues gracias, les mando un abrazo y les deseo suerte con el seminario y yo me voy a resolver porque está detenido por migración, mi postdoctorante. Muchas gracias, Sí, Marta, y nos vemos en otra ocasión. Y, claro. y por favor, mándame esta liga. Yo voy a distribuir esta entre nuestras colegas estudiantes y también dentro del equipo. Disculpa por ausencia de doctora Elisa, porque tenemos otro evento en el instituto y ellas, como no tuvo oportunidad de llegar, pero Sí, gracias. disculpa. No te preocupes. por- Bueno, pues un abrazo, cuídense mucho. Gracias, Bye. Bye muchas bye, gracias. bye Adiós. bye, bye Bye. bye. Adiós.